Hola, ¿qué tal? Soy Mike. Bueno, como ya veis en el título del vídeo y un poquito por aquí atrás, ya podéis intuir de qué va el vídeo de hoy. Hace poquito me acabé de leer este libro, digamos como una especie de ensayo, la biografía y la obra cinematográfica de Wes Craven, en el cual se hace un análisis en profundidad de su obra, de sus comienzos, de cómo se desarrolló, de cómo le influyó a él como director de cine, la visión que él tenía y de cómo la desarrolló desde que comenzó en el año 72 con La última casa a la izquierda hasta su trágico final en el 2015 a causa de un cáncer. Entonces sí que quiero puntualizar que yo no tengo todas las películas de Wes Craven, hay algunas que son muy difíciles de conseguir, sí que tengo la inmensa mayoría y en diferentes formatos, o sea, tengo en Blu-ray, tengo en DVD, tengo Scream en VHS, pero bueno, las que voy a enseñar pues casi todas son en Blu-ray y DVD, ¿no? Pues nada, voy a empezar con la que es evidentemente la primera, como ya he mencionado, que es La última casa a la izquierda. Yo en este caso la tengo en DVD, es una edición bastante sencillita, con un diseño interior bastante chulo, que bueno, la enseñé hace poquito en un haul de compras. La verdad que esta película, pues bueno, que comentar, al final supuso el inicio de la carrera de Wes Craven, un señor que tenía su vida totalmente enfocada fuera del cine. Él estudió filología y daba clases en la Universidad de Humanidades. Es un señor que se crió en un entorno fundamentalista, profundamente religioso, y el cine fue como su vía de escape ante eso. Entonces sí que se fue desarrollando una faceta suya artística muy prominente, que bueno, pues al final su primera obra pues fue una explosión de cine de explotación, digamos, en el que reflejaba de una manera muy cruda lo que era la violencia explícita y el comportamiento criminal del ser humano. Y bueno, pues es una película que le abrió las puertas y a su vez le cerró muchas otras. Lo cierto es que ya no volvió a trabajar hasta 5 años después. Estuvo intentando que le financiaran proyectos, que le aceptaran proyectos, porque él además de director era muy buen escritor, muy buen guionista, y sus proyectos todos se los echaban abajo. Él siempre había tenido una visión en cuanto al cine muy melodramática, él no quería centrarse en el género de terror. Sí que es cierto pues que su primera película fue de género de terror, sí que se quedó muy ligado a esa primera película y ningún estudio quiso financiarle nada que saliera de eso. Entonces no le quedó más remedio, porque el buen hombre quería comer, 5 años sin trabajar, pues ya me diréis, pues tuvo que hacer algo del estilo. Y entonces escribió y dirigió Las colinas tienen ojos. En este caso el pack que yo tengo vienen las dos, porque por si alguien no lo sabe, tuvo una secuela, que bueno, no fue muy exitosa, pero bueno, aquí se incluyen las dos. La primera es la buena, la que a él le hizo como consagrarse de alguna manera, y la segunda pues vino después por otros motivos. Y bueno, pues La colina tiene ojos luego tuvo un remake en el 2006, que la verdad que está muy bien. Y nada, pues unos años después vino con Bendición mortal, que así como dato curioso es la primera película de Sharon Stone como protagonista. Y la verdad, bueno, esta tengo como el formato slim, que la verdad no me gusta mucho, pero bueno. La verdad que la película pues es un poco irregular. Lo cierto es que toda la carrera de Wes Craven es bastante irregular, cosa que no le resta mérito, todo se ha dicho. Ha hecho películas muy buenas y películas muy malas, pero bueno, yo creo que ahí radica también el encanto de este hombre. Nada, pues en esta película digamos que él plasmó parte de sus vivencias en cuanto a los fundamentalismos religiosos y bueno, es una historia bastante rara, bastante peculiar y le permitió seguir trabajando, por lo menos. Y nos vamos a la que ya, digamos, para entonces fue su película mejor financiada, que para mi gusto acabó siendo la peor de toda su carrera, que es La cosa del pantano. Y es que es cierto que esta película pues le sirvió a él también como para alejarse un poquito de lo que era el género de terror, para plasmar aquí lo que viene a ser como un romance en un tono bastante de cómic. Pero sí que es verdad que fue un rodaje muy difícil, que se rodó en entornos muy complicados, porque al final pues eran zonas pantanosas, que dificultaban muchísimo el traslado y el movimiento, tanto de equipos, cámaras, como del propio equipo técnico, del reparto, bueno, en general. Y al final pues acabó siendo una película bastante desastrosa. Igualmente el montaje que tuvo, las transiciones, yo creo que al final pues él quiso darle un tono más de romance, incluso cómico, y al final quedó como un batiburrillo ahí de géneros un poco inclasificable. Y eso, pues al final yo creo que inclasificable es un poco la palabra para describir esta peli, además de un horror. Bueno, hasta este entonces pues sí que podemos afirmar que Wes Craven estaba en un pozo absoluto de su carrera, puesto que sí, lo había petado muchísimo con su primera película, con Las colinas tienen ojos 5 años después,
pero ya a raíz de ahí no consiguió el hombre sacar absolutamente nada a flote que fuera medianamente salvable o medianamente un éxito comercial. Mendigaba por los estudios alguna oportunidad cinematográfica y no conseguía nada. Ningún estudio, ninguna productora quería darle un voto de confianza porque prácticamente lo consideraban un director frustrado, totalmente inútil, incapaz. Pero como bien he dicho, era un hombre muy inteligente, muy creativo, con muy buenos libretos. En una de esas que estuvo intentando vender su siguiente proyecto, New Line Cinema, que era una compañía, digamos, al borde de la quiebra, dijo, bueno, pues de perdidos al río, vamos adelante, yo te lo financio, muy bien, el Bob Shaye y lo que salga. Si esto no salía bien, podría haber sido perfectamente el fin de la carrera de Wes Craven. ¿Y qué salió de eso? Pesadilla en Elm Street. ¿Qué tal potencial pudo ver Bob Shaye o New Line Cinema en esta película? Que la acabó financiando, acabó siendo el grandísimo éxito comercial de la carrera de este hombre hasta ese momento, y lo que consiguió que New Line Cinema pues reflotara y renaciera de sus propias cenizas y acabara convirtiéndose en un estudio prolífico. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Pesadilla en Elm Street? ¿Qué vamos a decir? Bueno, aquí tengo el cómic del pack. Consiguió relanzar de nuevo a el slasher en un periodo en el que ya estaba meridianamente explotado y quemado, porque ya para entonces ya había como 4 secuelas de Viernes 13. Entonces aquí fue como plantarnos de nuevo un villano, que en este caso fue súper carismático, porque estamos acostumbrados a ver asesinos en slashers mascarados, que no tenían ningún tipo de interacción, que no hablaban, que eran simplemente una estatua imponente pero que se movía y mataba, y aquí de repente pues nos vimos un villano que era carismático, tenía un tono satírico, te reías con ciertos puntos que tenía, o sea, era como un villano muy peculiar para entonces, y Freddy Krueger pues lo petó muchísimo. Eso hizo que Wes Craven otra vez estuviera en el ojo del huracán, que estuviera en primera plana y volvieran a considerarlo como un buen director de género. Porque al final, pues el pobre hombre, por más que quería, no pudo salir de ahí. Y ya pues empezaron a financiarle muchos más proyectos que él tenía guardados en la recámara, como por ejemplo Amiga Mortal, que la verdad que para mí es una de sus mejores películas, me gusta muchísimo, pero fue un fracaso comercial. No se vendió para nada bien, acabó pasando sin pena ni gloria, y la verdad que es una película muy chula, si no la habéis visto. Una chica que muere y su mejor amigo le implanta unos chips robóticos y la chica pues digamos que vuelve a la vida, pero de una manera un poco peculiar. Es una película que a mí personalmente me gusta mucho y es bastante desconocida. Y bueno, después de ahí, pues como ya digo, este hombre empezó a saldar cuentas pendientes, tenía un montón de proyectos en la recámara y este era otro de ellos, aparte La serpiente del arco iris, Steelbook. Y esta película pues indagaba muchísimo en lo que era la magia negra, el vudú. Wes Craven era un tipo que leía muchísimo y por lo visto pues esto está basado en hechos reales, sucesos que ocurrieron en Haití hace varios siglos, los cuales pues eso, se enterraba a la gente viva y al final hacían convertirles a raíz de magia negra en una especie de zombies. Bueno, pues eso, es una película la verdad bastante curiosa. La serpiente del arco iris, otra de las mejores películas y de las que están más infravaloradas. Y nos venimos a Shocker, con la que digamos que se intentó repetir el éxito de Pesadilla en Elm Street. El concepto era muy similar, pero no tiene nada que ver. O sea, a mí esta película me parece bastante aburrida. Sí que el concepto podría ser interesante, pero no. Yo creo que no es salvable, pero bueno, Shocker. Y ya entramos en terreno de los años 90, y la primera película que nos encontramos de esta década es El sótano del miedo, que es otra de las películas más infravaloradas de Wes Craven y otra de sus mejores obras, la verdad. Una película bastante arriesgada en la época, con un fuerte mensaje social de crítica en cuanto a las clases sociales, al racismo, la xenofobia, etc. Y que yo creo que estuvo muy bien implementada con el tono que siempre le daba Wes Craven a su cine. Siendo un producto de terror, incluirle esos toques de comedia, de sátira, que siempre le ha ido muy bien, y con personajes, la verdad, muy llamativos, muy carismáticos y que le sentaron de maravilla. Vamos, esta película es estupendísima, me encanta. Después tuvo como Wes Craven otro periodo de pausa en el cual pues le propusieron retomar el Freddy Krueger. La verdad que Pesadilla en Elm Street para entonces ya era una franquicia súper exitosa de la cual él se había desentendido por completo. De hecho, vendió los derechos de Freddy Krueger, que al final era una invención suya, a la productora, y apenas recibía ganancias
ni royalties, cosa que, bueno, pues qué pena, ¿no? Decidió volver a la franquicia que él mismo inició con su séptima película, que era la nueva pesadilla de Wes Craven. Yo es que aquí solamente la tengo en este formato, no la tengo individual, por lo tanto es el único que puedo enseñar. Que ahí fue cuando, digamos, él se metió de lleno en lo que era el metacine, que luego vendría a explotar de una manera mucho más brillante, digamos, a plasmarnos ese entorno, ese universo de Pesadilla en Elm Street, Freddy Krueger, entre la realidad y la ficción. Y sí que es verdad que a lo mejor es una película que pecó un poco en su ejecución, o que no se le supo sacar mucho provecho a la idea, o no se supo ejecutar del todo bien, pero la verdad que la idea era súper ingeniosa, innovadora para la época, y que le sentó de maravilla a la franquicia, porque ya venía de unas que tela. Bueno, pues después de esa película, ¿qué pasó? Pues que vino Un vampiro en Brooklyn, que es un horror de película y que por supuesto no la tengo, comedia, terror con Eddie Murphy por ahí. Volvió, digamos, a caer en un pequeñito pozo del que solo pudo salir ensalzado, como Wes Craven sabe, con Scream. Creo que no tengo mucho más que decir. Quien me conoce y quien me sigue sabe perfectamente que Scream es mi película favorita. La idolatro, la amo, la tengo en todos los formatos habidos y por haber, pero bueno, si tengo que enseñar uno, pues enseñaré el Blu-ray. Fue el renacer del slasher de los años 90, fue la precursora de muchísimas películas de género de los 90, de terror adolescente, con un nuevo asesino enmascarado que acabó siendo un icono que a día de hoy perdura. Este mismo año nos llega la sexta entrega, es la saga de películas de terror más regular en cuanto a calidad que existe, no hay una igual, todas las películas son buenísimas, para mi gusto. Yo creo que en general una persona con criterio cinematográfico en el género de terror sabe valorar y admitir que la saga Scream es una saga muy buena en términos de calidad, que vale que unas son mejores que otras, pero en general no hay ni una mala, y yo creo que eso es indiscutible. En ese momento acabó siendo la película slasher más taquillera de la historia, que se dice pronto, y eso solo abrió las puertas para que Miramax, en este caso, diera luz verde a más secuelas. Y un año después pues tenemos Scream 2, una secuela que llegó prácticamente inmediatamente después. El éxito de Scream fue tan flagrante que enseguida firmaron por Scream 2, Scream 3 que vendrá luego, esta al igual que la anterior, escritas por Kevin Williamson, y una película pues que siguió un poco la esencia de la anterior. En este caso pues ya sabemos que tomando de referencia lo que son las secuelas en el género de terror, satirizando sobre ellas, riéndose de sus propios tópicos y clichés, y con el mismo elenco protagonista. Y por supuesto no hay dos sin tres. En el año 2000 y cerrando la década, Scream 3. En este caso esta no la escribió Kevin Williamson, pero sí que la dirigió nuestro amigo Wes Craven. Y esta película pues ya sabemos, un poco con la misma tónica, en este caso en cuanto a las trilogías de terror, etcétera, etcétera, y fue otro gran éxito de taquilla, aunque la que menos rindió de las tres. Bueno, otra película que a mí me flipa, Scream 3. Bueno, y ya entrando en el siglo XXI, sí que es cierto que Wes Craven empezó como a divagar un poco sin saber bien hacia dónde iba exactamente su carrera, tuvo bastantes tropezones. El más notorio de todos fue lo que pasó con esta película, La Maldición, que fue el proyecto que trajo de nuevo al tándem formado por Wes Craven y Kevin Williamson, con el objetivo de reflotar de nuevo o relanzar un subgénero de terror como era el de los hombres lobo, de la misma manera que hicieron en la década pasada con Scream. Esta película, el problema que tuvo fue a nivel de producción. O sea, esta película tenía un guión original, al cual le dieron el visto bueno, porque en ese momento los Weinstein, que eran los productores tanto de toda la saga de Scream, decidieron que no estaba bien del producto. O sea, ya tenían a todo el elenco grabando sus escenas. Christina Ricci, Skeet Ulrich, por ejemplo, de Scream, también estaba involucrado en la película, y por lo que sea decidieron que no era buena y que había que cambiarlo todo. Cuando ya estaba, repito, todo el visto bueno, todo el equipo funcionando, a nivel técnico, los actores, todo el mundo grabando en acción, y decidieron que había que cambiarlo entero. Entonces, pues
hubo que cambiarlo entero, la producción se retrasó 2 años, o sea, era una película que se iba a estrenar en el 2003 y se acabó estrenando en el 2005. Al final, por problemas de agenda, actores se cayeron del proyecto, en este caso Cristina Ricci sí perduró, pero muchos otros no. Hubo que cambiar roles, hubo que, pues imagínate, salió carísima, el producto al final fue un atropello total y eso hizo que fuera un fracaso tanto de taquilla como de crítica. La pusieron a parir. A mí personalmente es una película que me gusta, yo me acuerdo que la vi en el cine, la disfruté bastante y sí que es cierto que podían haberlo hecho mejor, pues entiendo que la idea original no fue lo que al final se plasmó en el producto final y seguramente la idea original sería infinitamente mejor, pero bueno, al final a nosotros lo que nos llegó fue esto y como producto final a mí me gusta, yo lo salvo y me da mucha pena lo que pasó. Así paralelamente con esa, pues llegó Vuelo Nocturno, que digamos que es una película que se aleja de lo que es el terror puro y duro y es un thriller de acción. Y un thriller de acción además súper ligero, súper divertido, agobiante, asfixiante, todo transcurre en un avión prácticamente. Tenemos a Rachel McAdams y Cillian Murphy que hacen una pareja increíble. La película Red Eye dura 1 hora y 20, o sea, encima es cortísima, pasa así, o sea, la acción no se deja de suceder. Yo creo que está súper bien dirigida y es una película que también pasó sin pena ni gloria cuando de verdad a mí me parece que es de las mejores de la carrera de Wes Craven. Pero bueno, por lo que sea, no levantó muchas pasiones, sí que recibió muy buenas críticas, pero en general, pues a nivel de taquilla no funcionó del todo bien y al final pues ha quedado como un producto un poco de sobremesa. Pero es una película muy muy buena. Y bueno, ya estamos llegando al fin y como bien he comentado, Wes Craven era un director frustrado en cuanto a sus intenciones o en cuanto a sus pretensiones. Era un hombre que tenía objetivos dentro del cine y como director que iba mucho más allá del género de terror, pero evidentemente su nombre siempre quedó muy ligado al género de terror y tuvo muchas dificultades para conseguir lanzar proyectos suyos más allá de ello. Paris Je t'aime, que esto es una película coral de distintas historias dirigidas por distintos directores, teniendo todas como punto de encuentro o en común la ciudad de París. Tiene también caras bastante conocidas en el reparto, Natalie Portman, Elijah Wood, pero en concreto la de Wes Craven era una historia corta que transcurría en un, si creo recordar, en un cementerio. Era la única de todas las historias que tenía ciertos elementos sobrenaturales. Entonces, pues bueno, pues Wes Craven en estado puro. Y entrando en los años 2010 tenemos las que fueron las últimas películas de este hombre. La penúltima que dirigió fue Almas Condenadas, que fue su último proyecto original, es decir, que escribió y dirigió, y la verdad que fue una de las películas más desastrosas de su carrera. El guión, la verdad que no estaba al nivel de lo que podríamos esperar de Wes Craven. La dirección tampoco, o sea, los actores en general estaban bastante perdidos. Sí que es cierto que tenía mucho potencial, lo que es el entorno donde se graban. Me gusta muchísimo la ambientación que tiene toda la película, pero no está bien llevada a cabo. Sí que es verdad que es un hombre que ya era bastante mayor y a lo mejor ya sus facultades estaban a otro nivel o él estaba a otras cosas, que también puede ser. Él estaría ya centrado en producir otros productos, en que le pagaran y el estar tranquilo en su casa con su mujer y fin. Y esta película pues fue un tropezón ya de finales que no le vino bien, porque él ya además estaba pasando por problemas de salud. A mí pues eso, yo la veo, pero es aburridilla y tampoco te dice mucho. Fue como intentar lanzar de nuevo la fórmula del psico-killer, de la venganza. Es como si él hubiera querido mezclar sus dos grandes productos, de Sesame Street y Scream, en una película, pero el resultado no fue bueno. Para finalizar el vídeo de películas de Wes Craven, su último proyecto, su última gran peli, que no podía ser otra que Scream 4. Fue la última película que dirigió, desde el año 2011, él falleció en el 2015, y a mí lo que más me apena, sinceramente, es que el pobre Wes Craven se fuera a la tumba con el mal sabor de boca de pensar que 10 años después traer una nueva película de Scream acabará siendo un fracaso de taquilla. Que no fue un fracaso como tal, sino que el rendimiento comercial fue muchísimo más bajo de lo esperado. O sea, fracaso no, al final recaudó casi 100 millones a nivel mundial. Sí que es cierto que costando 40, porque fue la película más cara, al final era una película que venía 10 años después, que iba dirigida también
a un nuevo público que quizá estaba más alejado de las anteriores. También es verdad que la campaña publicitaria de aquellos entonces fue pésima, porque yo la recuerdo perfectamente de aquellos entonces, y la comparo con las nuevas campañas publicitarias que está teniendo tanto Scream 6 como tuvo Scream la anterior del 2022, y no tiene nada que ver. Lo redujeron todo al cartel. Sí que es cierto que era una película que estaba cargada de estrellas televisivas del momento. Todos esos cameos del principio eran actrices que en esos entonces lo estaban petando en multitud de series adolescentes. Y pensaron que quizá eso sería suficiente para traer a la gente a las salas. Y la verdad que no fue así. Pero bueno, Scream 4, mi película secuela de la saga favorita y su última película. Como ya he dicho, me quedan películas que no tengo. La verdad que él tenía muchos telefilms que son difíciles de conseguir porque o no están editados en DVD o son pues, DVDs súper cotizados y que son difíciles de conseguir. Y luego otras películas como la que he mencionado de El vampiro de Brooklyn, que directamente es que ni me interesa tenerla. Entonces, todas estas películas a mí en general me gustan. Las que me gustan menos, pues también os lo he dicho. Pero en general, a mí el cine de Wes Craven me gusta muchísimo, la figura de Wes Craven me gusta muchísimo, creo que fue un director pionero, fue un director que a día de hoy puede tener el honor o el gusto de estar en lo alto, en la cumbre del género de terror, y hay mucha gente que lo tilda de irregular, que puede ser que fuera un director irregular, que tenga películas muy malas. Simplemente con las películas buenas que tiene, el ser la única figura en cuanto a directores de terror que puede presumir de tener dos iconos del slasher y dos películas de slasher en la cumbre, como son Freddy Krueger en Pesadilla, Ghostface, Scream, ya le vale suficiente para estar en el podio. O sea, da igual, no necesita tener absolutamente una carrera brillante en la que todas sus películas sean de 10. Aparte tiene tanta variedad en el género, ha explorado tantos subgéneros, ha indagado tanto, ha sido un director tan valiente a la hora de lanzar su obra, tan creativo, tan ingenioso, que yo creo que poco más puedo decir. Espero que os haya gustado este vídeo, me podéis dejar aquí abajo qué os parece a vosotros, particularmente Wes Craven, su cine, cuáles son sus películas favoritas, me podéis hacer un ranking si queréis. Y por mi parte pues yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo, me podéis dejar un like si os ha gustado y como siempre pues suscribiros al canal, que aquí se habla mucho de género de terror, mucho de cine, de coleccionismo y si os gusta o os interesa pues no os lo perdáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.